Hola, ¿qué tal? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de demografía y los indicadores. Esto pareciera que no está relacionado con la epidemiología, pero después vamos a ver que todos estos indicadores están muy relacionados con lo que es la epidemiología, aportan muchos datos y de esa manera también la epidemiología le aporta datos a la demografía. Eh, Primero que nada tenemos que hablar, bueno, de qué entendemos por demografía, ¿sí? A nivel, a ver, esta clase puede resultar un poco larga, tratamos de resumirla lo mejor posible. Eh, los temas que vamos a ver, como dije, demografía, pirámides poblacionales, transición epidemiológica, transición demográfica. Estos son los pilares fundamentales de la clase del día de hoy. Como dije, vamos a tener que entender qué es la demografía, qué estudia y cómo la estudia. Bien, y tratar de empezar a relacionarla con la epidemiología. ¿Sí? Primero, que es una ciencia, la demografía que estudia las poblaciones urbanas, las poblaciones rurales también. eh, las poblaciones constituyen un colectivo, no solamente un conjunto aglomerado de individuos, sino que interactúan entre ellos generándose distintas dinámicas. La demografía entonces estudia todas las poblaciones, trata de ver cómo se distribuyen, eh, de qué trabajan, las edades, la composición, bueno, cosas que vamos a ir desarrollando en esta clase. Pero entendamos que permite conocer el crecimiento y distribución de las personas, de las poblaciones, básicamente las poblaciones. Cuando uno trata de investigar y de hacer conjeturas acerca de las poblaciones, surge un inconveniente que es que yo no puedo estudiar a toda la población. Bien, yo puedo estudiar una partecita de esa población, ver qué le sucede y tratar a partir de lo que obtengo de los resultados de ese pequeño grupo que yo estudié, ver que sea aplicable a toda la población. Por ejemplo, a ver, una población blanco pueden ser todos los niños eh, de un año, por ejemplo. Bien, cuando quiero instaurar una nueva vacuna o un nuevo tratamiento. Pero yo no puedo en la investigación aplicar y agarrar a todos los chicos de toda la población de mi población blanco y de mi objetivo. Entonces, tengo que tomar una muestra, un grupo seleccionado a los cuales yo pueda someter a eso que estoy investigando y evaluar los resultados. Obtenidos esos resultados, que uno espera sean satisfactorios, uno dice, espero que esto pueda ser aplicable a toda la población. Es esto lo que estamos haciendo cuando uno marca el estudio, parte de una población blanco, a quién quiero llegar. Como no puedo tomarlos a todos para hacer el estudio, tengo una población que va a ser accesible y de esa población accesible yo tomo una muestra. Y hago el estudio, obtengo resultados de esa muestra y trato de que eso sea aplicable a la población accesible y también a la población blanco. Bien, acá ya empezamos a relacionar lo que es una investigación con poblaciones. ¿Sí? Trata de responder la demografía a la pregunta de cuántos son, dónde están, qué son y cómo son. Y vamos a tratar de ver a qué se refiere cada una de esas preguntas. ¿Sí? Para eso necesitamos datos. Y la pregunta sería, ¿de dónde podemos tomar esos datos?
Bueno, es lo que se conoce como fuente de datos, que los mismos pueden ser primarios o secundarios y permanentes o periódicos. O sea, pueden ser primarios, permanentes o periódicos, secundarios, permanentes o periódicos. Bien, los primarios son los que uno como investigador recaba, y los secundarios es cuando va a otro que ya lo hizo. Bien, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación acerca de las mordeduras, bien, ¿qué hago? Voy al centro de zoonosis y digo, a ver, ¿cuántas mordeduras hubo? ¿A quiénes correspondieron? Y el registro ese está. En ese caso, lo que yo estoy haciendo es recurrir a una fuente de datos secundaria. En cambio, si yo voy con una encuesta y empiezo a preguntarle a cada uno cuándo fue mordido, esa es una fuente primaria, porque yo estoy recabando la información. Yo estoy consiguiendo el dato. Bien. Y pueden ser permanentes o periódicos. Depende de eso la frecuencia. Por ejemplo, algo que es permanente es esto: las denuncias por mordedura, bien, los registros civiles, las defunciones, permanentemente están registrando los nacimientos, las defunciones, los casamientos, etcétera. Y los periódicos son aquellos que se hacen cada tanto tiempo, por ejemplo los censos, bien, que es otra fuente de datos también. Es esto que le digo. Tenemos los primarios, que son datos que se han obtenido y elaborados por el propio investigador. Por ejemplo, en un censo yo puedo hacer encuestas y yo ir casa por casa y responderla. Esos son los casos primarios, digamos. Por eso son periódicos. Ahora, me voy adelantando porque si no esto va a ser por ahí un poco largo. La demografía podríamos clasificarla en dos: una demografía estática y una demografía dinámica. La demografía estática estudia las poblaciones como si fuera una foto, o sea, ¿qué está pasando en el día de hoy? Eso es lo que hace un censo. Un censo va casa por casa preguntando qué ocurrió, cuántos viven, ¿sí? Se toma como criterio cuántas personas o cuáles son las personas que pasaron la noche ahí. ¿Por qué? Porque si yo la registro ahí y después tiene otra dirección y otra pregunta de otra manera, en otro domicilio puede ser que se empiecen a duplicar los registros. Entonces hay toda una estructura de cómo se tienen que hacer las preguntas para que no haya datos duplicados. Bien. Ahora, bueno, lo que decía, la demografía estática estudia las poblaciones en un momento. ¿Y qué estudia de eso? La dimensión, territorio, estructura y las características de esa población. La dimensión es el número de personas que residen en un territorio. El territorio lo entendemos como el lugar de residencia. Y la estructura hace referencia a cómo está compuesta, cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres tenemos, cuál es el estado civil, qué edades tienen, cuál es la nacionalidad, el lugar de nacimiento, qué lengua habla. Todo eso es en este determinado momento. Bien, eso es la estructura. Pero también existe una demografía dinámica. La demografía dinámica lo que estudia es la evolución en el transcurso del tiempo. Principalmente la natalidad, la fecundidad, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Básicamente esas son las dos divisiones, o sea, una demografía estática
que estudia la composición de la población en un determinado momento y una demografía dinámica que estudia la evolución. Obviamente que están relacionadas porque cuando cambia la demografía dinámica va a cambiar al fin y al cabo la estructura de esa población. Por ejemplo, un censo que me va a decir cuál es la estructura de la población al día de hoy se vuelve a hacer de acá a 10 años. ¿Por qué? Porque hay una evolución, una demografía dinámica que hace que el próximo censo dé otros resultados, por lo tanto va a haber otra demografía estática. Bien, es para que entiendan, no es que una está separada de la otra, es una forma de poder estudiarla. Bien, acá volvemos a repetir para que quede más claro lo que es la demografía, que estudia la dimensión, la estructura y la dinámica, que es la evolución. ¿Por qué cambia una población? Una población cambia básicamente porque nacen y mueren. Eso es lo que se llama el crecimiento vegetativo, cuando nacen y mueren. Pero también cambia porque migran, ya sea porque ingresa nueva gente o porque se va la gente que ya vivía en un determinado lugar. Bien, a todo esto, eso es una cuenta que se hace, que es decir, bueno, creció, bajó la población, tengo que ver cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos se van. ¿Sí? Y lo que uno hace es tomar ciertos indicadores para poder medir eso. Esos indicadores son variables, bien, que ya habíamos hablado de las variables. En este caso hablamos de variables sociodemográficas, bien. Las variables sociodemográficas puede ser la edad, el sexo, el estado civil, la religión. Depende de lo que uno estudie, va a tomar determinados indicadores o determinadas variables. Acá pueden ver como ejemplo la edad, que tiene distintos segmentos de análisis. Uno suele agruparlo, depende de lo que esté tratando de estudiar. Vean que tenemos de 0 a 1, de 1 a 4, de 5 a 14, de 14 a 20, de 14 a 65, más de 65, mujeres en edad fértil, ¿sí? Tenemos población económicamente activa que va de 14 a 65 años, índice de dependencia. Hay un montón de indicadores y de hecho se pueden construir más indicadores dependiendo de lo que uno quiera estudiar. ¿Sí? El tamaño de la población habla del número de personas que integran esa población. Hay distintos determinantes, justamente lo que hablamos, la fecundidad, la natalidad. Son dos términos similares, pero no es lo mismo la fecundidad que la natalidad. Bien, pero marcarían algo muy similar, pero no es lo mismo. Ahora, como determinantes biológicos tenemos justamente cuántos nacen, cuántos mueren y cuántos migran, ¿no? Determinantes biológicos y sociales en sí. Bien, entonces la frecuencia absoluta es justamente el número de habitantes y eso lo obtengo generalmente de un censo, ¿sí? Y después se hacen estimaciones. La densidad trata de ver ese número absoluto en cuántos kilómetros cuadrados está distribuido. Esa es la densidad. Las dos imágenes que pueden ver acá, ven mucho campo. En la primera, en la que está a mi izquierda, digamos, cuando ustedes vean a la izquierda, van a ver mucho verde, mucho campo y muchas casas juntas. Bien, depende de lo que uno quiera estudiar, va a ver cuál es la densidad por kilómetro cuadrado. Miren del lado derecho, que es pura ciudad, obviamente que ahí la densidad va a ser mayor, o sea, uno esperaría que haya más población ahí por la cantidad de casas que hay en los kilómetros cuadrados que hay. Miren acá, dando un ejemplo, dice que hay en 8 aglomeraciones urbanas se concentra el 50%, casi el 50% de la población en la Argentina. O sea, en 8 lugares urbanos ustedes tienen el 50%. ¿Sí? Y el 31% o 32% de eso está en el AMBA. De hecho,
Ustedes imagínense que La Matanza como municipio tenía 3 millones, creo, de habitantes, así que miren lo que representa. Es un gran distrito. Acá ven cómo se puede representar la densidad poblacional. Los colores más claros, el amarillo principalmente, es donde hay menos habitantes por kilómetro cuadrado. Y los colores más oscuros son donde hay más habitantes por kilómetros cuadrados. Bien, eso es una forma de representar. También se utilizan este tipo de mapas, lo que se llama mapas de calor, bien, donde los colores más oscuros indicarían mayor nivel de enfermedad. Por ejemplo, en el COVID lo estamos viendo, cómo van poniendo colores más oscuros según la cantidad de casos que haya. Bien, a veces esos casos se relativizan. Justamente se trata de ver cuántos casos hay por kilómetro cuadrado o cuánto es la población para poder comparar. Ahora con respecto a la composición, ya hablamos del tamaño. El tamaño en número absoluto o relativizado por kilómetro cuadrado. Pero también tenemos que hablar de cómo se compone la población esa. Acá es donde aplican algunos indicadores demográficos. El índice de masculinidad, índice de vejez, índice de analfabetismo, índice de dependencia, índice de lo que ustedes quieran para investigar lo que quieran. Bien, estos son algunos ejemplos de índices demográficos. Vamos a explicar de qué se trata algunos de ellos para que tengan una idea de la importancia que pueden llegar a tener. El índice de masculinidad indica el número de nacimientos masculinos cada 100 nacimientos femeninos. Bien. Ahora creo que después de esta diapo les voy a mostrar un gráfico donde se explica un poco mejor eso. El índice de envejecimiento relaciona bien la población mayor de 65 con los niños por debajo de cierta edad, generalmente menores de 15. Y el índice demográfico de dependencia lo que trata de decir es ver cuánto es la población que depende de la población económicamente activa. ¿A qué hacemos esto? A ver, ¿qué es la población económicamente activa? Son aquellos que se supone tienen que trabajar. Son aquellas comprendidos entre los 14 o 15 años y los 65. Por consiguiente, ese rango etario va a ser el que le dé sostén económico a los mayores de 65 por medio de los aportes para las jubilaciones y a los menores de 15 que deberían estar en edad escolar, que están en edad escolar y que por consiguiente no estarían trabajando. Entonces, el índice demográfico de dependencia trata de ver eso. ¿Cuánta gente menor de 15 y mayor de 65 depende de la población económicamente activa? Bien, tiene relevancia económica, porque esto es así. Si yo tengo poca gente de 14 a 65, por lo tanto los que producen son pocos, y encima los mayores de 65 cada vez son más porque viven más años, ¿cómo sostengo por medio de la jubilación, por ejemplo, a toda esa población? Son temas de discusión bastante actuales, ¿sí? Y esto se da, ya lo vamos a ver cuando los veamos las pirámides poblacionales. De hecho, después vamos a tener alguna clase de repaso en la cual podremos por ahí interactuar para ver qué dudas les surgen a ustedes en cuanto a estos temas. Este era el ejemplo que yo les quería dar acerca de la razón de masculinidad. Ustedes vean que al nacimiento hay 105 o 106 varones cada 100 mujeres que nacen, pero a medida que avanzan los años y llegando a la ancianidad, miren cómo bajan los 105, 106 varones que habían nacido a más o menos 80.
¿sí? Cada 100 mujeres. Esa es la razón de masculinidad. Ahora, como habíamos hablado, la demografía se componía de una demografía estática y una dinámica. La estática hace referencia a la composición en un momento dado y para eso teníamos ciertos indicadores. Bien, y teníamos una demografía dinámica que hablaba de los movimientos de esas poblaciones. Esos movimientos podían ser naturales o migratorios. Naturales es la natalidad y la mortalidad. Es una cuenta bastante sencilla en la cual tengo que ver cuántos nacen y cuántos mueren, y según eso vamos a ver si crece o no crece la población. Crece el número, ¿sí? Y después el movimiento migratorio, si está ingresando gente o si está yéndose gente. Bien. Y ahí sacamos lo que se llama una tasa de crecimiento demográfico. Tenemos la población al final del periodo, menos la población al inicio del periodo que estoy contando, dividido la población inicio del periodo. Esa es una tasa de crecimiento demográfico para ver si la población está creciendo o no está creciendo. Bien, como habíamos hablado, para el crecimiento demográfico teníamos que contar los componentes de natalidad, de mortalidad y las migraciones. ¿Para qué? Porque si yo voy teniendo en cuenta cuántos nacen, cuántos mueren, o quiénes son los que se nos están muriendo, podemos planificar en salud. Para eso tenemos que estudiar principalmente lo que es la mortalidad y la natalidad. Cuando hablamos de la natalidad, tenemos distintas tasas y lo mismo pasa con la mortalidad, que hay tasas. Las tasas brutas, como habíamos dicho, no tienen ninguna caracterización en sí de esa población. La tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad, ese saldo me va a decir si la población está creciendo. O sea, si nacen más de los que se mueren, obviamente la población está creciendo. Y si se mueren más de los que nacen, la población está decreciendo. ¿Sí? Y se habla de tasa bruta porque no tiene en cuenta quiénes son los que nacen ni quiénes son los que se mueren. La tasa bruta de natalidad son todos los nacimientos dividido la población a mitad del periodo. Siempre se considera al 1 de julio. Acuérdense que como es una tasa, hablábamos de que la población tenía que ser a mitad del periodo. Y la tasa bruta de mortalidad es lo mismo. Son las defunciones dividido, las defunciones totales, tasa bruta. No me está importando acá ni quién es el que se muere, ni de qué se muere, ni de qué edad muere, ni dónde muere, salvo que sea en el país. Donde muere me refería a si murió trabajando, si murió de un accidente, se murió, nada más. Entonces yo digo, ¿cuántos se murieron dividido la población que había a la mitad de ese periodo? Bien, esa es la tasa bruta de mortalidad. Acá vemos fecundidad, en el cual vean la diferencia porque habla de que la tasa bruta de fecundidad habla de los nacidos vivos en un periodo, obviamente, dividido, ahí falta la raya donde va dividido, las mujeres en edad fértil. Bien, porque es donde uno dice quiénes son las que podrían darme esos nacidos vivos. Generalmente las mujeres en edad fértil de 15 a 49. Si ustedes ven, la división es entre dos variables que no llevan la misma unidad. En un lado tenemos nacidos vivos y por otro lado tenemos las mujeres en edad fértil. Por consiguiente, es una razón
no una proporción, pero es la mejor forma de estimar esa tasa bruta de fecundidad, suponiendo que las mujeres en edad fértil son las que van a generar esos nacidos vivos. Esa es la tasa de bruta de fecundidad. Y la mortalidad. La mortalidad es el conjunto de fallecidos durante un periodo. Bien, ustedes van a ver cuántos fallecidos de COVID todos los días van registrando los fallecidos. Ese es el número absoluto. Bien, ustedes vean, es el número bruto, porque no están diciendo cómo es la composición, cuántos son varones, cuántos son mujeres, de qué edades, cuántos presentan comorbilidades de esos fallecidos, de qué trabajaba cada uno. ¿Bien? En primer lugar, hablan de fallecidos en general. ¿Por qué es importante medir la mortalidad? Porque a veces se muere gente de manera anticipada. Se muere gente en edades que uno no esperaría le suceda esto, ¿sí? Eh, por eso es necesario el análisis. Si bien, perdón, estamos hablando de mortalidad, en la historia esto sería mucho más largo si estuviéramos de manera presencial, como para ver por qué o cómo se empezó a medir la mortalidad, ¿sí? Y básicamente la mortalidad se empezó a estudiar para evitar que sucediera o para que sucediera lo más tardíamente. La gente, imagínense, cuando no existían todo lo que es vacunas, medicamentos, se moría en edades muy tempranas, ¿sí? También se morían en guerras. Entonces, necesitaban saber de qué se morían para tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque si cuidaban a esa población no dejaba a la esposa viuda ni dejaba chicos huérfanos, que después el Estado se tenía que hacer cargo de ellos. Entonces, uno de los motivos es mantengamos a la persona, al hombre, en ese momento, vivo, para que él se encargue de sostener a la mujer y a los hijos. Bien, ese es uno de los motivos por los cuales se empezó a medir la mortalidad, o por lo menos es lo que se cuenta, ¿sí? Entonces, la mortalidad es importante medirla porque uno tiene que tratar de evitar muertes anticipadas, que la gente se muera antes de lo que debería. Y habría que ver también por qué se muere antes de lo que debería. Acá dice que refleja las condiciones de vida y el nivel de servicio de las poblaciones. Obviamente que la mortalidad con el correr del tiempo va a cambiar la edad, el sexo y originar un cambio social, ¿sí? Pero bueno, la idea de estudiar la mortalidad es esa. Para eso tenemos que saber cuál es la fórmula de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad es el número de defunciones. Acuérdense siempre en una determinada población, en un determinado periodo y en un determinado lugar. ¿Dividido qué? La población de ese lugar que estoy estudiando a mitad del periodo que estoy considerando. Básicamente lo que está diciendo es un riesgo. ¿Qué probabilidad hay de que una persona de ese lugar se muera? Esa es la tasa de mortalidad. Pero ya le dije, la tasa bruta no discrimina o no dice ni quiénes se mueren ni de qué se muere. Entonces, para poder comparar, cuando uno dice acá se muere más gente que allá, bueno, por ahí el número absoluto sí es verdad, pero hay que ver la composición de esas muertes. Ahí es cuando empezamos a hablar de tasas de mortalidad específica, y la podemos hacer específica por lo que consideremos. Por ejemplo, en el ejemplo acá, dice el número de muertos mujeres
en un determinado periodo. Y va a tomar como denominador la población de mujeres a mitad de ese periodo. ¿Sí? Entonces ahí lo hizo específico por sexo. Lo puedo hacer específico por edad, específico por lo que a mí se me ocurra que estoy investigando. Bien. Una de las tasas de mortalidad más importante que vamos a ver es la tasa de mortalidad infantil. Básicamente es la probabilidad de morir o el riesgo de morir. ¿Y qué consideramos infantil? Infantil son niños menores de 1 año. Eso es importante, nosotros tenemos que saber que la tasa de mortalidad infantil es el riesgo de muerte para los niños menores de 1 año. La fórmula es el número de muertes de menores de 1 año ocurridas en una población, en un área determinada, durante un año determinado, dividido el número de nacidos vivos durante el mismo año. En este caso, yo registro cuántos nacieron, ¿sí? Y veo durante el año cuántos se murieron. Bien, que sean menores de 1 año, lógicamente. ¿Por qué es importante esto? Porque un chico de menor de 1 año no debería fallecer. Por eso dice que es uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud. Sugiere condiciones de vivienda, alimentación, educación, saneamiento ambiental y otros factores. Ustedes miren todo lo que está metido dentro de lo que estamos estudiando, que es esa tasa de mortalidad infantil. Y de hecho, ahora vamos a ver cómo se divide también esa tasa de mortalidad infantil dependiendo en qué periodo ocurra el fallecimiento. La tasa de mortalidad infantil se describe que tiene 2 componentes. Una que es la neonatal, que es hasta los 28 días, hasta el día 27 en realidad, ¿sí? Y la postneonatal, que es de los 28 días hasta cumplir el año. Esos son los 2 periodos en los que se divide la tasa de mortalidad infantil. ¿Y por qué se divide así? Se divide así porque indican o consideran que hasta el día 28 la muerte producida en ese periodo se debe más a factores biológicos. Es lo que se conoce como una mortalidad endógena. Más que nada ahí intervienen los procesos congénitos, el número de partos previos de la madre, el estado nutricional de la madre. Y la postneonatal es más con factores socioeconómicos y de agresividad del medio externo, o sea, lo que sería la mortalidad exógena. A ver, esto entiendan que es una división que se hace para poder estudiar de alguna manera. De hecho, ustedes vean que ahí el gráfico dice que dentro del periodo neonatal, que es hasta el día 27, tenemos una mortalidad en un periodo neonatal precoz, que es hasta el día 7, y uno del día 7 al día 27, que es tardío. A ver, no quiere decir que no esté entremezclado esto. Bien, no es que, fue el día 28, entonces se debió a tal cosa y no se debió a esto otro. No, obviamente que está todo relacionado. Pero bueno, para poder estudiarlo uno tiene que tratar de hacer ciertas divisiones, ¿sí? Por eso decimos que la tasa de mortalidad infantil se divide en 2 componentes. Uno es la mortalidad neonatal, que es la ocurrida hasta el día 27, y una mortalidad postneonatal, que es del día 28 hasta el año de edad. Y se atribuyen que esas muertes hasta el día 27 se deben a una mortalidad endógena más relacionada con factores biológicos, y la mortalidad postneonatal se vincula
más con factores socioeconómicos y de agresividad del medio, que es una mortalidad exógena. Miren lo que fue la tasa de mortalidad infantil cada 1000 nacidos vivos, del año 2000 al 2017. En el año 2000, para tratar de entender este gráfico, en el año 2000 era de 16,6 por cada 1000 nacidos vivos. Dice que fallecían 16 niños menores de un año cada 1000 nacidos vivos. Y ahora llegamos al 2017 con una tasa de mortalidad del 9,3. Es decir, que bajó la tasa de mortalidad infantil. ¿Sí? Esos son indicadores. ¿Qué quiere decir? Que se mejoró la salud, o por lo menos las condiciones que hicieron que el chico no se muriera a esa edad. Y la otra tasa de mortalidad específica que nos interesa o que es muy importante es la tasa de mortalidad materna. Básicamente, la composición de la fórmula de la tasa de mortalidad materna son las muertes en embarazadas, en el parto y en el puerperio, o sea, hasta 42 días postparto, en un determinado periodo, generalmente se toma del 1 de enero al 31 de diciembre, y en un lugar determinado. Bien, dividido aquí en los números de nacimientos vivos registrados al 1 de julio en un lugar determinado. ¿Sí? A ver, básicamente lo que les quiero decir con esto es, queremos ver por qué se mueren las embarazadas, o cuando parieron, o hasta 42 días postparto. ¿Sí? Y si ustedes le prestan atención, otra vez acá, en el numerador, estamos hablando de mujeres embarazadas, o en el parto, o en el puerperio. Y en el denominador, el número de nacimientos vivos. Ahora, son dos variables cuyas unidades son distintas. Se habla de tasa de mortalidad materna, pero en realidad es una razón. Lo que pasa es que la única forma de poder estimar esta tasa de mortalidad materna. Ustedes entiendan que ninguna mujer embarazada en el parto o puerperio debería fallecer. Por eso dice, altas tasas de mortalidad materna indican bajas condiciones de salud en la mujer o en la atención. ¿Sí? Hay que considerar esas muertes, por qué ocurren, qué pasó. Hay que tener en cuenta el estado nutricional de esa madre, los números de partos que tuvo, ¿sí? En dónde fue a parir, qué condiciones había el servicio local, por ejemplo. Por eso se lo considera un indicador de bienestar. Por eso es muy importante este indicador. Vean que vimos dos tasas de mortalidades. Una es la tasa de mortalidad infantil y otra la tasa de mortalidad materna. Otro indicador es la esperanza de vida. La esperanza de vida, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera, es cuál es la expectativa de vida o cuánto pensaría yo que va a vivir una persona que nace hoy si tuviera las condiciones observadas en este periodo de estudio. O sea, a ver, en el 2018 fue de 76 años para toda la población, 73 en varones y 79 en mujeres. ¿Qué quiere decir? Que yo esperaría que una persona que nace en el 2018, con las condiciones que hay en el 2018, vaya a vivir 76 años. ¿Sí? Eso es lo que trata de medir
esperanza o la expectativa de vida. Tiene una expectativa de vida de tanto, la esperanza de vida es tanto. Bien, miren acá este gráfico en el cual pasan, vamos a ver la última barra que es la de Haití, que pasó en 1960 de 40, la expectativa de vida, o sea, una persona que nacía en 1960 en Haití se esperaba que viva 40 años. En el 2012 se espera que viva, por lo que estoy viendo, algo así como de 60 y pico de años. O sea, en todo ese periodo mejoraron las condiciones en Haití, por lo tanto en el 2012 una persona que nace ahí puede o se esperaría que viva alrededor de 60 y pico de años. Ustedes fíjense que Haití en el 2012 llegaría a tener una expectativa de vida de 60 y pico de años cuando vayan a la barra de Japón o Suecia tenían ya en 1960 una expectativa de vida mucho mayor a la de Haití en el 2012. O sea, Japón y Suecia ya arrancaron con una expectativa de vida en 1960 mucho más alta que Haití. Y ustedes fíjense que creció mucho más Haití que lo que puede crecer Suecia y Japón. Claro, dado que tiene mucho más para mejorar Haití por sus condiciones en 1960 de lo que puede mejorar Japón y Suecia, porque ya estaban en un nivel muy alto. Bien, eso es para comparar lo que era la expectativa de vida y cómo está relacionada con factores socioeconómicos y países desarrollados o subdesarrollados en los que uno esperaría la expectativa de vida. Ahora vamos a ver la pirámide poblacional. Vamos a ver qué es una pirámide poblacional, por qué es importante, cómo se relaciona con lo otro que vimos. ¿Sí? La pirámide poblacional es un gráfico. Es un gráfico que relaciona, por un lado, sexo y edad. Los dos componentes principales de la dinámica de la población. Sexo y edad está en todos. Las primeras variables que uno toma en cuenta es de qué sexo es y cuál es la edad. ¿Por qué? Porque afectan diferente, por ejemplo, las enfermedades, depende sean mujeres o no, y depende de las edades también. Va a haber distintos tipos de enfermedades. Entonces, tratamos de ver un gráfico en el cual va el sexo abajo y la cantidad de mujeres y de varones, y en las ordenadas en el I se colocan las edades por rango etario, generalmente son quinquenales, de 0 a 4, de 5 a 9, etcétera, hasta 99 y más por ahí. Entonces podemos dividir a la pirámide en tres partes: una base, que es la población hasta 25 años, un borde, que es la población de 25 a 64, y una cúspide, que es mayor a 65. Eso es lo que trata de graficar una pirámide poblacional. ¿Para qué me sirve? Para ver cómo es la composición con un gráfico bastante sencillo. Ahora vamos a tratar de verlo. Miren acá tenemos, como les dije, el primer censo argentino de 1869. Fíjense la forma que tiene esta pirámide. La base es ancha, eso indica que tiene una alta natalidad, y una cúspide muy angosta, lo que indica que es una alta mortalidad. La estructura de esa población se dice que es una estructura de población joven, porque tiene mucha base, mucha gente hasta los 25 años, y después va bajando esa población. Ustedes fíjense que casi no tenemos población de 70 años, es muy baja la población que tenemos. Esa es una estructura de población joven. En este caso es la población del 2010. Miren ustedes acá cómo cambió la estructura, en la cual la base se hizo mucho más angosta, ¿sí?
la cúspide se empieza a engrosar y termina mucho más arriba. Si ustedes ven las edades, vean que llegamos hasta los 90, 94 años, 85 a 89, ¿sí? Entonces esto tiene una forma de transición, o en campana le llaman algunos. Bien, entonces tenemos una base angosta, indica que bajó la natalidad, o sea, están naciendo menos chicos. Bien, la cúspide engrosada implica que hay un aumento relativo de las poblaciones en edades más avanzadas. Eso es lo que hace una pirámide en transición. De hecho, lo podemos notar, la gente vive más. Si la gente vive más, hace que esa cúspide se mantenga más engrosada y no termine tan en pico como en 1869 o en los primeros censos. Bien, y tengan en cuenta esto, no nos guiemos por lo que ocurre en cada localidad, ¿sí? Porque lo que ocurre en cada localidad no es representativo de lo que ocurre a nivel país o a nivel de grandes ciudades o grandes conglomerados. Bien, porque a ver, lo que yo les puedo decir es esto: la población está envejeciendo. ¿Qué quiere decir? Nacen mucho menos chicos y se mueren mucho más tarde. Bien, pero si uno lo ve o se pone a ver qué ocurriría en lugares de los barrios carenciados, por ejemplo, veríamos, y por ahí ustedes me responderían, no, mirá, nacen muchos. Está bien, nacen muchos en lo que nosotros podemos ver, en esa muestra que nosotros podemos ver, pero no es lo representativo. Lo representativo, lo que está comprobado, es que las poblaciones están envejeciendo, que están naciendo menos chicos. De hecho, esto es lo que se espera para el 2050. Miren lo que es, mucho más chica la base, sigue engrosándose la cúspide, ¿bien? Por lo tanto, esto ya es una población envejecida. Esto es lo que sirve para comparar, por ejemplo, con otros países. Esto es lo que le pasa, y por esto podríamos explicar, por ejemplo, en Italia, por qué hay muchos más muertos. Ese sería uno de los factores. Cuando te dicen, no, porque Italia tiene una población más envejecida. ¿Qué quiere decir? Que están naciendo pocos y que están viviendo mucho tiempo más. Esto trae otras consecuencias económicas. Por ejemplo, Japón en una época, si no me equivoco era Japón, cobraba impuestos si llegaban a tener más de un hijo. Entonces la gente empezó a dejar de tener hijos. ¿Por qué? Porque había muchos chicos o era mucha la población. El tema está en que empezaron a no tener hijos, viven muchos años, entonces ya no se estaba renovando la población. ¿Qué renovación estamos hablando? La renovación de la población económicamente activa. O sea, se estaban jubilando, pero al haber pocos chicos, se incorporaban pocos chicos a la masa trabajadora. Entonces después tuvieron que empezar a dar como beneficios si tenían otros hijos. Eso pasa en muchos pueblos también, donde los chicos jóvenes se empiezan a ir a grandes ciudades, entonces en esos pueblos queda gente mayor, ¿sí? Y entonces, para incentivar que vayan gente joven para poder reproducirse o aumentar ese pueblo, dan incentivos. Acá tenemos 4 pirámides, ¿sí? En la población de las Américas. O sea, tomaron toda la población de las Américas y dijeron, a ver, ¿qué pasó en 1970? Miren la base que había en 1970, miren la base y la cúspide en el 2000, en el 2020 y en el 2040. Eso es lo que se está esperando o que se esperaría que ocurriera según distintas proyecciones. Bien. Y ahora vamos a hablar justamente un poco de esto de las transiciones. ¿Cómo estamos pasando de una base, de una pirámide, a otra pirámide? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasó para que ocurriera eso? Bueno,
es lo que se llama transición demográfica, cómo pasamos de un lugar a otro. Bien, por ahí es más fácil explicarlo con un gráfico. Lean después la presentación, que no es muy difícil. Prefiero no volver a relatar lo que está escrito y que creo que se entiende bastante bien. Pero básicamente la transición demográfica indica que pasamos, con un gráfico más adelante creo que lo van a entender mejor, pasamos de una etapa en la que había una alta natalidad, o sea, nacían muchos, pero así como nacían, también morían muchos en edades muy tempranas. ¿Bien? Eso es lo que pasaba. Entonces, nacen muchos, pero mueren muchos. La población, dada la fórmula que hablamos del crecimiento natural, la población crecía muy poco. Con los conocimientos y estas tecnologías, incluyamos tecnología, medicamentos, vacunas, etcétera, bien, se empezó a cuidar más a la población, por lo tanto, la mortalidad empezó a bajar. Bajó la mortalidad, pero la natalidad siguió siendo alta. Por lo tanto, la población creció y siguió creciendo. ¿Sí? La mortalidad siguió bajando y ahora en una segunda etapa empezó a bajar la natalidad. Es esto que decía que las personas tienen cada vez menos chicos. Por lo tanto, la natalidad empezó a bajar. Y ahora se equipararon la natalidad y la mortalidad, pero en una condición mucho más baja. Esto que yo traté de explicarles habla de tres fases de la transición, se explica en tres fases de la transición. En una pretransicional, otra de transición propiamente dicha y una posttransicional. Es un régimen demográfico antiguo, uno de transición y un demográfico moderno. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la fase de transición, en la fase pretransicional? Esto que yo les digo, había alta natalidad, alta mortalidad y la esperanza de vida o la expectativa de vida era baja. ¿Sí? En la de transición se divide en dos etapas. En la primera, en la cual baja mucho la mortalidad con una natalidad alta, la expectativa de vida empieza a aumentar. Y una segunda etapa en la cual sigue bajando la mortalidad y empieza a bajar la natalidad. La expectativa de vida obviamente sigue aumentando. Y en una post-transicional en la cual la mortalidad está muy baja, la natalidad también está muy baja. ¿Sí? Básicamente quise explicarles este gráfico. Miren el régimen demográfico antiguo. Tenemos línea roja, que es la natalidad, y la línea verde, que es la mortalidad. Miren lo que pasaba en el eje de las ordenadas, donde ustedes ven que tenemos una natalidad de 50 por 1000, creo que es. Bien. Y una mortalidad de 45. Miren que fluctúa la natalidad y la mortalidad en valores muy similares. Por lo tanto, ahí la población no crece. Tengamos en cuenta que el crecimiento es natalidad menos mortalidad. Si los valores son más o menos similares, el crecimiento es casi nulo. Bien, eso es la pretransición. En la transición, yo les dije que tenemos dos etapas. En la primera, comienza a bajar la mortalidad, mientras la natalidad se mantiene alta. Y en la segunda, sigue bajando la mortalidad un poco más y baja drásticamente la natalidad. Y el régimen demográfico moderno, si ustedes lo comparan, ocurre, digamos, lo mismo que en el antiguo, pero a valores mucho más bajos. Por consiguiente, tampoco crece la población en números absolutos, ¿no? O crece muy poco. Eso es lo que se trató de explicar con todo esto que yo hablé anteriormente.
Acá habla de las características, no me voy a detener en esto, es lo que vine hablando hasta recién. Las etapas, la fase de post-transición. Básicamente esto se dio mucho en Europa, estas tres etapas, desde el 1800, 1900 hasta el 2000 y pico. Bien, el tema era si acá en Latinoamérica pasó o no pasó lo mismo. O sea, en el viejo mundo se dio de esta manera. Acá pasó lo mismo y sí, pasó lo mismo. ¿Con qué particularidad? En muchísimo menos tiempo. Lo que allá llevó 200 años, acá se hizo en 50, en 70 años. ¿Sí? Esto es lo que trata de ver la transición epidemiológica 1, transición epidemiológica 2, 3, tenemos como 5, depende las etapas que uno considere. La transición epidemiológica trata de vincular esa transición demográfica, trata de explicar por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué nacían muchos, morían muchos, por qué después empezó a bajar la mortalidad. Bueno, por eso la transición epidemiológica 1 dice que está muy vinculada con la transición demográfica, son los cambios en los perfiles de las patologías, de las enfermedades. Ustedes imagínense o traten de ver cómo se nacía y cómo se vivía hace más de 200 años. Entonces existían muchas pestes, muchas epidemias, muchas enfermedades infecciosas, por eso la gente vivía poco y se moría bastante joven. Con esto que yo vuelvo a reiterar, con el avance de las tecnologías, de los medicamentos, se empezó a morir menos la gente, la expectativa de vida fue mayor. Bien, esto es lo que tratan de explicar estas diapos que vienen. Yo, para no hacerlo muy largo, ¿sí?, les estoy tratando de mostrar cómo se relaciona la transición demográfica y qué es lo que pasó, y la transición epidemiológica acompañó o fue la que provocó esos cambios en la transición demográfica. Bien, fíjense el modelo básico de la transición epidemiológica, cómo habla de 1760 al 2000 y cómo se dieron esos cambios. Fíjense que el gráfico es muy similar. Bien, ahora, cuando nosotros tratamos de ver lo que pasó en Latinoamérica, vamos a notar lo mismo. Miren, en 1900 hacia el 2000, miren lo que es la tasa de mortalidad cómo bajó, la tasa de nacimientos cómo se mantuvo alta, hasta que después pega una baja abrupta, digámoslo así. Bien, la idea es que puedan relacionar la transición demográfica con la transición epidemiológica. Hay un cambio en la transición epidemiológica de las enfermedades. Pasamos de lo que son las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles. Ese es el patrón el cambio en patrón de las enfermedades. Bien. La transición en América Latina, como les dije, fue mucho más, fue lo mismo, pero en un periodo mucho más